Bueno, ¿qué tal, Claudio? Buen día. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Vos sos hincha de Boca, está contento. ¿Qué querés? Claudio Santamaría. ¿Quién es este? Claudio es el de barba, ¿eh? El otro no. Igual, claro. ¿Qué tal? Muy bien, lo Bueno. primero es hay que ser hombre de palabra, hay que cumplir Trajiste las los promesas, quinotos. los Muy quinotos bien. que Eduardo pidió Muy bien, públicamente. muchísimas gracias. Quinoto de la Casa Tené Quinta cuidado de porque los Claudio rompe. Santamaría. ¿Cómo los rompo? Sí, está bien. Pero después me los como. Gracias, Claudio. No, por Pensé favor. que me iba a traer más. Pero bueno, Hay que ser hombre de palabra. Es una bueno. sola planta, Eduardo, es una casa. Claro, bueno, voy a terminar con No es una plantita. plantación. Bueno, gracias, gracias, Muy Claudio. Muy rico, sí, ya lo vamos a probar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de los primeros auxilios en la hemorragia nasal, también llamada epistaxis, que viene del griego, como si fuéramos Mariano Grondona. ¿Sí? Epistaxis quiere decir sangrado gota a gota. Comúnmente hay muchas causas de sangrado nasal. Es importante que en esta época se produce también por la calefacción que se produce por aire, la falta de humedad en un ambiente reseca las mucosas y da aumento del sangrado nasal. Puede ser por falta de vitamina C, puede ser porque uno se hurga la nariz, se rasca la nariz, puede ser por sonarse muy fuerte en los resfríos, puede ser por rinitis o alergias y también puede ser en casos más extremos por algún tumor nasal, por el uso de la cocaína también que perfora o el uso de una parasitosis, en realidad el contagio de una parasitosis que hay en la zona norte de nuestro país que se aloja en el tabique nasal. Recordemos que la nariz es como una pirámide, tiene un tabique, no sé si se puede mostrar acá. Sí, muy ahí lo bien. estamos viendo, sí, ahí está. En la cara interna de la nariz, en el tabique, hay 3 cornetes y la nariz tiene, como hemos comentado en otro momento, gran cantidad de vasos sanguíneos y eso tiene que ver para que el aire que ingresa frío en un día como hoy llegue a los pulmones a 37 grados centígrados. Por eso los cornetes hacen como una puerta corrediza, el aire entra, pega una vuelta, vuelve a entrar, pega una vuelta y en eso las arterias hacen como si fuera una losa radiante, calefaccionan el aire, por eso no es lo mismo respirar por la nariz que por la boca. Eso es importante. ¿Cómo se producen las hemorragias? Bueno, también se producen por un golpe o un traumatismo. El 90% de las hemorragias son de la parte anterior de la nariz y con 2 maniobras muy simples se pueden evitar. El 10% son del tabique posterior y si en 20 minutos con estas 2 maniobras que vamos a dar la hemorragia sigue, deberíamos ir al médico para hacer un tratamiento más importante. ¿Qué hacemos cuando empieza a sangrar la nariz? Bueno, nos ponemos como siempre un par de guantes. Que está en el botiquín de casa. Que ya lo hemos tenemos. armados acá. Está bien. Habitualmente la gente se acuesta para tratar la hemorragia de un chico por un golpe, un traumatismo, un cabezazo, me puede pasar en un partido de fútbol. Tengo que estar parado o sentado, no acostado. Reclino la cabeza para adelante, ¿sí? Me tapo la nariz con el índice y con el pulgar. 10 minutos comprimo la nariz de esta manera así, la comprimo, aprieto 10 minutos y habitualmente la hemorragia más común con esto deja de sangrar. También puedo aplicar, si tengo cerca hielo en la zona, eso ayuda a que se produzca una vasoconstricción. Supongamos que después de 10 minutos sigue sangrando. Entonces, la otra cosa que podemos hacer es un taponamiento de la fosa nasal. No se hace con algodón porque el algodón se puede aspirar. Tomo una venda, ¿sí? Siempre se hizo con algodón, ¿eh? Sí. Qué increíble. Tomo una venda, saco una parte, o sea, 1 metro, corto una franja de 1 centímetro o 2 con la tijera y con una pinza de depilar o con una pinza hago un taponaje, ¿sí? Lo que llamamos un taponaje de la fosa nasal. Pongo dentro la gasa, la voy metiendo despacito. ¿No es mucho, doctor? No. Puedo poner hasta 1 metro, Eduardo. ¿Sí? Hago una buena torunda, eso hace que comprima el vaso sanguíneo. Recordemos que lo hago después que fracasó esto de los primeros 10 minutos del sangrado. Una vez que introduzco bien la gasa... Siempre fue algodón, ¿eh? Qué increíble. Después Siempre haces hicimos magia, todo basta. al revés, ¿eh? Qué bárbaro. La capacidad de la fosa nasal es importante, si se aclaran las dos, lo puedo hacer por las dos. Mientras tanto el paciente respira por la nariz
corto el extremo Nunca que me imaginé queda. tanta gasa, doctor. Mientras tanto respira por la boca. Sea un Respira chico por la o un boca. adulto, Sí. sea chico o adulto igual, tanta Sí, gasa. sí, se puede poner, no hay problema. Ajá. Y un extremo lo dejo afuera, tomo una tela adhesiva y la pongo ahí para que no se vaya para adentro y para poder retirarla. Ajá. De esta manera, ¿sí? Aunque sangre un poquito, eso va a favorecer. Tengo que dejarlo por lo menos 2 o 3 horas. Si lo saco rápido después de sangrar, vuelve a sangrar, porque al retirar la gasa saco el coágulo. Y es importante. También en algunos casos la hemorragia nasal tiene que ver con la gente que toma mucho alcohol. El alcohol inhibe la coagulación, ¿sí? Frena el proceso de las plaquetas. En los trastornos del hígado también hay sangrado, o en algunas enfermedades de la sangre. Para favorecer el coágulo intervienen las plaquetas y 12 factores de coagulación que actúan produciendo el coágulo en la zona afectada. Alcohol no. No ponemos alcohol, no. nada. Se podría poner un poquito embebido en agua oxigenada. Ah, bueno. Alcohol no. ¿sí? Alcohol nunca. Ahí está. Tenemos agua oxigenada. Entonces la cabeza para atrás era un mito. Era un mito. La cabeza tiene que estar levemente para adelante. Todo al revés uno hizo siempre. Si a los 20 minutos el sangrado no paró, quiere decir que el sangrado es importante y debo consultar al médico, porque al otorrinolaringólogo, que lo que se puede hacer, se puede cauterizar, se hace una electrocoagulación o un taponaje posterior, que es una maniobra más compleja y que debe hacer el médico, ¿sí? Pero habitualmente el 90% de las hemorragias nasales frenan con estas dos maniobras: comprimir 10 minutos, y si eso no funciona, un taponaje con un pedacito con gasa cortada que se enrolla y se tapa así para poder A veces retirarlo. dicen por alta presión también que se La tiene hipertensión puede ser otro síntoma de la epistaxis. A veces uno no tiene otro síntoma, como dolor de cabeza o mareo, y puede ser. Por eso, si las epistaxis y el sangrado nasal se repite, debo consultar al médico, que hará la historia clínica, los estudios de coagulación y un chequeo general para determinar qué causa es el sangrado nasal. De chicos nos han dicho, cuidado con esta zona, este triángulo. ¿Por qué? Bueno, cuando a veces alguna gente cree que, supóngase que un chico se cayó, se golpeó o tuvo un accidente, no iba con el cinturón de seguridad, y a veces uno que cae una gotita de sangre por la nariz o por el oído, ¿sí? O a veces la gente dice, le chorrea como un líquido, como agüita por el oído. Eso habla de un traumatismo muy grave, que es una fractura de la base del cráneo. No hay agüita en el cráneo o en el cerebro. Si se partió, está saliendo líquido que tiene que ver con las meninges, líquido cefalorraquídeo. Entonces, una fractura de cráneo dado por un accidente, una caída de cabeza, caída de una escalera, es importante, por eso tiene que llevarse al médico y tener estos cuidados. Habitualmente las hemorragias nasales no son graves y con estos cuidados lo podemos Ahí trajiste solucionar. que es una linterna, ¿qué es esto amarillo? ¿Para qué es? Esto lo hice a veces cuando uno va al otorrino, puedes usar una linterna parecida a esta, no es similar, ¿sí? Que tiene para uno pone al paciente ahí, se abre la nariz y con esto puede iluminar y te da la posibilidad de poder trabajar sin ningún inconveniente en la zona, y podés trabajar y ver como si fuera un pequeño espéculo, Sí. para poder ver lo que tiene, un cuerpo extraño que a veces hay que extraer, o si la persona tendría un tumor, o a veces una infección, una sinusitis que se da con secreciones malolientes que puede tener. Entonces con esto puedes tener las manos libres para trabajar. No se rían, pero esto pasa. A ver. Cuidado al depilarse la nariz, ¿no? Porque podés lastimar y dar algún sangrado, ¿sí? Con cera o algo. Los traumatismos, habitualmente la lastimadura, la causa más común, Eduardo, es cuando la gente se escarba la nariz. Ahí está. O sonarse muy fuerte. Gente cree que es una corneta, uno debe sonarse suavemente la nariz. Y tiene que haber un ambiente húmedo en la casa, ahora con el tema de la calefacción, es muy importante. Y si uno tiene muy reseca la nariz, puede ponerse gotitas de suero fisiológico, ¿sí? Que es agua con sal. De esa manera lo lubricas. Es importante. Y también hay aerosoles o spray para poder lubricar las fosas nasales. Sí, está bien, está muy bien, está muy bien. Nos decían también de chicos, si estornudás, no gires la cabeza. No, al girar no, lo que no decían Sí, es... no estornudes al Nunca lo girar la escuché cabeza. eso. Bueno, mi abuela siempre nos decía, no, porque puede... no, o si no, estornudás y te tapás la nariz. No, eso te explota el cerebro. No, o una venita, ¿no? Estornudás y... Sí, cuando uno... Hay gente que está acostumbrada a hacer eso. Cuando estornuda debe cubrirse con la mano o con el codo, ¿sí? O si no sobre el hombro, pero no taparlo, porque si no aumenta la presión y eso puede producir el sangrado.